Hola, mi nombre es Ronaldo, conocido como Ronnie, el hermano no torcido. Hello, my name is Ronaldo, also known as Ronnie, the untwisted brother. Fala português? Muito obrigado. Oui, bonjour, monsieur. Ah, sayonara. Ni hao ma, ¿verdad? Y muchas otras lenguas, otros idiomas, ¿verdad? Bambino, los italianos. Ok. Entonces, el estudio de hoy es, ¿verdad? El hablar en lengua según la escritura. Y eso es lo que yo acabo de hacer. Alguien me tuvo que haber entendido en su propio idioma. Dele un gancho. Chala, ba, 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 bla, 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 yabadabadu y mahleku y yo no sé qué. ¿Qué es eso? Yo no entiendo eso. Ni ellos mismos entienden lo que quiere decir eso. Así que entonces no sé qué me está diciendo. No entendí. Alright. ¿Cómo es que dicen? Eh, la, yo no sé qué, y la, bla, 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 y se le enreda la lengua. Bueno, eso no es hablar en lengua a la luz de la escritura. Así que vamos a estudiar eso el día de hoy. ¿Ya? Saludos. Bueno, entonces agarramos nuestras Biblias. Espero que tengan una buena traducción de la escritura. Yo voy a estudiar o a leer a partir de la Biblia purificada 1602. Ok, la palabra de Dios. Esta es la verdad. Su palabra es verdad. Muy bien, entonces vamos a leer donde encontramos la doctrina de hablar en lenguas. Ok. Aquí la doctrina del Señor acerca de hablar en lenguas. Siempre voy a repetir esto. ¿Cuál es el error de las religiones todas? Agarrar un versículo y de ahí hacer doctrina. El Señor no habla así. Él habla, usted tiene que hacer el mensaje a través de la escritura, hacer un mensaje. Es un conglomerado de textos. Ok. Usted no puede hacer doctrina a un solo versículo. Alright. Entonces vamos a leer todo el capítulo 14 y de ahí vamos a empezar a desarrollar. Porque la doctrina de hablar en lenguas ahí está. Alright. Leamos esta escritura. 1 Corintios capítulo 14, versículos 1 al 40. Seguid la caridad, codiciad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en una lengua desconocida no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla una lengua desconocida, a sí mismo edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Así que querría que todos vosotros hablaseis lenguas, más bien empero que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, si también no interpretare, para que la iglesia reciba la edificación. Ahora pues, hermanos, si yo viniere a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecharé si no os hablare o por revelación o por conocimiento o por profecía o por doctrina? Y aun las cosas inanimadas que dan sonido, sea flauta o arpa, si no dieren distinción de sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se tañe o se tañe con la flauta o con el arpa? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién apercibirá la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien inteligibles, voy a definir esta palabra inteligibles a partir del diccionario. La palabra definición de inteligible, que puede ser comprendido o entendido, ¿ok? Que se puede entender o que puede comprender lo que se está diciendo. Ok, vuelvo a leer ese versículo. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras
bien inteligibles o que bien comprendidas, ¿ok? O que se puedan entender. ¿Cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. Hay, por ejemplo, tantos géneros de voces en el mundo y ninguna de ellas es sin significado, ¿ok? Ninguna de ellas es sin significado, mas si yo ignorare el significado de la voz, seré bárbaro para aquel que habla, y el que habla será bárbaro para mí. Así también vosotros, puesto que sois codiciosos de dones espirituales, procurad de sobresalir para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua desconocida, ore que interprete. Porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. ¿Qué hay pues? Oraré con el espíritu y oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu y cantaré también con el entendimiento. Porque cuando tú bendijeres con el espíritu, el que ocupa el lugar del ignorante, ¿cómo dirá amén sobre tu acción de gracias? Porque no sabe lo que dices. Porque tú a la verdad bien das gracias, mas el otro no es edificado. Doy gracias a mi Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Empero en la iglesia quiero más bien hablar 5 palabras con mi entendimiento para que enseñe también a los otros, que 10.000 palabras en una lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el entendimiento, mas sed niños en la malicia. Empero en el entendimiento sed hombres. En la ley está escrito, con otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas por señal son, vuelvo y repito, así que las lenguas por señal son, no a los que creen, sino a los incrédulos, mas la profecía sirve, no para los que no creen, sino a los creyentes. De manera que si toda la iglesia se juntara en un mismo lugar, y todos hablaren en lenguas, y entraren indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Okay. Mas si todos profetizaren y entrare algún incrédulo o indocto, de todo es convertido, de todo es juzgado, y así lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todas las cosas para edificación. Si hablare alguno en lengua desconocida, sea por 2 o a lo más por 3, y esto a su turno, y uno interprete. Vuelvo y repito. Si hablare alguno en lengua desconocida, sea por 2 o a lo más por 3, y esto a su turno, y uno interprete. Mas si no hubiera intérprete, y ese es mi trabajo, ya el trabajo mío, yo interpreto para hospitales, de español a inglés, inglés a español. Ok. Mas si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Empero los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si a otro que estuviere sentado fuera revelada alguna cosa, calle el primero. Porque podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean consolados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Porque Dios no es autor de confusión, Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las iglesias, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus propios maridos, porque deshonesta cosa es hablar
porque deshonesta cosa es hablar las mujeres en la iglesia. ¿Qué? ¿Ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O a vosotros solos ha llegado? Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca que las cosas que yo os escribo son mandamientos ¿de quién? Del Señor. ¿Ok? Mas si alguno es ignorante, sea ignorante. Así que, hermanos, codiciad el profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Háganse todas las cosas decentemente y con orden. Ok. Esa es la doctrina que está diciendo Pablo, que las cosas es en orden. Si vas a hablar en lenguas, ¿verdad? Si vas a hablar en alguna lengua desconocida, tiene que haber un intérprete. ¿Ya? Pero según de Timoteo 2:15, estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que divide bien la escritura, ya, traza bien la palabra de verdad. Ahora la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿esto de las lenguas cuándo empezó? Aquí en el tiempo del Señor Jesús, cuando vino a su ministerio a los judíos, ahí empezó las lenguas. O empezó aquí, no sé, con Pablo. ¿Cuándo empezó esto de las lenguas? La Biblia misma, la palabra de Dios misma interpreta lo que quiere decir cuando se dice hablar en lenguas. ¿Ok? Ahí ya está diciendo que es una lengua desconocida. Pero ¿de dónde nació? ¿De dónde nació esta cosa de las lenguas? Yo lo he dicho siempre también, que si usted quiere conocer el origen de las cosas, ¿a dónde tiene que ir? Al Génesis. Entonces, vamos a ver, la pregunta es, ¿lo de las lenguas empezó aquí? ¿En el tiempo de Adán o de Abraham o de Noé? Está, okay. Lo de las lenguas empezó más o menos por aquí, en la línea del tiempo. Ya casi entrando a la dispensación, de Abraham. Okay. Ahí empezó este asunto. Vamos a ir a Génesis capítulo 11. Ya antes de que llamaran a Abraham, empezó esto de las lenguas. Vamos a ir a Génesis capítulo 11. Vamos a ir qué dice la escritura sobre las lenguas, a la luz de la escritura. Génesis capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Vamos a darle lectura a esto. Dice la palabra de Dios. Era entonces toda la tierra de una ¿qué? Una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que, como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Sinar y asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y fuéles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Okay. Y dijo el Señor, los hijos de los hombres. Okay. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un ¿qué? Un lenguaje. Y hablan y han comenzado a obrar. Y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí sus ¿qué? Sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Cuando usted le llegan estas cosas y usted ha estado en una doctrina falsa, usted está que se echa a reír. ¿Cómo es posible que yo estaba predicando tantas barbaridades? ¿Ya? La escritura más clara no puede haber escrito mi padre. Entonces, ¿qué sucede aquí? Dios utilizó dos lenguajes para escribir la palabra de él, que es el hebreo y el griego. ¿Ya?
El griego, el hebreo y el griego. Después de ahí no fue el español. De ahí el español viene por medio de traducción de esos dos. Después de ahí vemos de que el idioma que utilizó Dios ya para esparcir su palabra a nivel del mundo fue el inglés, con la traducción que se hizo por medio del rey, el rey King James, ya de Inglaterra. El rey King James, y después de ahí las otras traducciones. ¿Ya? Pero ahí vemos el asunto. Idiomas. La palabra lenguas viene de idiomas, ya, el lenguaje. Alright, vamos a seguir trazando la escritura. Entonces estamos viendo que esto de las lenguas empezó, y siempre los que recibían el Espíritu Santo, por lo menos al principio, era como una señal para saber de que realmente habían sido sellados. Porque empezaban a hablar en otras lenguas, lengua desconocida, pero un idioma que se podía entender. Algo que se podía entender. Alright, so es a través del Espíritu de Dios. Ya hoy en día, realmente para aprender otro idioma, se tiene que estudiar. Yo tuve que estudiar para aprender inglés. Y cuando yo estaba en la escuela, porque yo soy del área del Caribe, aquí en Costa Rica, el Caribe. Allá en Limón es de un idioma criollo que se le dice patuá. Patuá o es es un inglés pues, pero es un inglés así como criollo del negro. Y cuando yo iba a la escuela yo iba a aprender español porque yo hablaba mal el español. Porque en mi casa hablábamos el inglés. Cuando yo salía de la escuela yo hablaba con mis amigos el inglés. Pero no era un inglés así medio que me podía entender un americano, un gringo. O un estadounidense, perdón. Era un inglés que nos entendíamos entre nosotros. Entonces yo iba a la escuela porque yo hablaba mal el español para aprender. Y entonces iba a la iglesia y leía la Biblia en inglés y era en inglés, ¿ok? Alright, pero ya hoy en día si usted quiere aprender otro idioma, pues tiene que ser tiene que estudiar, ya no es así como al principio. Alright. Vamos a ver qué pasó en el libro de Hechos, Actos, capítulo 2, cuando llegó el Espíritu. Vea que al principio eso de las lenguas era a través del Espíritu, así como en el Génesis 11. El Espíritu, ok. Hechos capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 15. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 15. Vea que tiene que ver con el Espíritu Santo. Okay. Y cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un sonido del cielo como de un viento muy recio que venía con ímpetu, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Bueno, yo creo que en el video anterior yo dije, la pregunta era cómo ser lleno del Espíritu Santo. Primero usted tiene que ser hijo o hija de Dios, la única manera. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Vuelvo y repito, de todas las naciones, todos los países. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando este estruendo fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia ¿qué? Porque les oían hablar en su propia ¿qué? En su propia lengua o su propio idioma. ¿Por qué se dejan engañar? El Padre Celestial escrito no lo puedo escribir más sencillo para que podamos entender. Eso que está, uno que lee ahí, no, eso no es de confusión. Cada uno entendía en su propia lengua. ¿Y dónde nacieron lo de las lenguas? Váyase al Génesis 11. Ok. Y estaban, versículo 7, y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo los unos a los otros, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? Vea, tiene que ver con el habla.
¿Y cómo los oímos nosotros? Cada uno en nuestra propia, ¿qué? Lengua en que somos nacidos. Y entonces aquí va a dar una lista de naciones. ¿Ok? Partos y medos y elamitas y los moradores de Mesopotamia y en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, allá Asia, China y todos esos lados, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las partes de Libia, alrededor de Cirene, extranjeros de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. ¿Ves? Por eso yo le digo, a usted le llegan estas cosas, usted se pone a reír, ¿cómo es posible que engañen así? Bla, 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 y ya badabadú, y yo no sé qué, un poco de cosas que no saben ni qué están diciendo. Clarísimo está, de verdad que sí, ok. Versículo 12. Y estaban todos atónitos y en duda, diciendo los unos a los otros, ¿qué significa esto? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. Ya que estaban borrachos. Pero Pedro les dice, no. Mas Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo, varones de Judea y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y prestad oídos a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo sino la hora tercera del día, o sea que era las 9 de la mañana. ¿Cómo es posible? ¿Quién se emborracha? ¿Quién se emborracha a las 9 de la mañana? Esa es la hora tercera. No es posible, eso no están borrachos, le está diciendo Pedro. Estaban pensando que estaban borrachos. Ay, Señor. Ok. Vamos entonces a Pedro con Cornelio. Vea que 1 Corintios 14 dice que esto de hablar en lenguas al principio, ¿verdad? Al principio, cuando estaba empezando la iglesia, la primitiva, esto de hablar en lenguas era como una señal. Y vea que en ese tiempo era más fácil poder identificar quiénes tenían el Espíritu Santo, habían creído, porque había muchas señales, había muchas cosas, ¿ya? Pero ¿por qué, Ronnie? ¿Por qué? Porque en ese tiempo no se había escrito todavía todo el canon del Nuevo Testamento. Entonces, pues para poder uno identificar, bueno, este sí recibió el don del Espíritu Santo, es por medio de dones que se daban y así uno se podía saber. Pero ya en este tiempo no. Ya en este tiempo, si usted no estudia, usted no va a aprender otro idioma. Ok. En este tiempo no. Ya en este tiempo está todo el canon aquí, está escrito. Ahora todo lo que Dios quiere es que tú leas y creas lo que está escrito. ¿Verdad? Pero en ese tiempo era diferente. Ya. Entonces vamos a Hechos capítulo 10, versículos 42 al 46. Hechos capítulo 10, o Actos capítulo 10, versículo 42 al 46. Okay. Le damos lectura a la escritura, a la palabra de Dios. Y nos mandó, aquí estaba Pedro ya predicándole a Cornelio y a los que estaban con él. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en Él creyesen recibirán remisión de pecados en su nombre. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. ¿Cómo viene? ¿Cómo dice la escritura? El oír. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Ok. Santo cayó sobre todos los que oían. Y se espantaron los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios, y que magnificaban a Dios. Ahí esa fue la señal
de ahí se dieron de cuenta que ellos recibieron el Espíritu Santo. Pero hoy en día, ¿cómo usted se da cuenta? Hoy en día no es así que uno se da cuenta quién es hermano y quién es hermana en la fe, o quién ha creído o no, sino que es a través de lo que usted escucha que predican. Así es que usted se da cuenta quién es hermano o quién realmente tiene el Espíritu Santo, por medio de su doctrina o por medio de lo que predican. Es ahí donde uno se da cuenta, este no es, este tiene una fe diferente, sí, este va a estar, es hermano mío o hermana mía en la fe. Así es que uno se da cuenta hoy en día. Ok. Pero, ok, Ronnie, ¿y qué pasa entonces con primera, vea? Porque ahorita todos los que creen eso del bla, 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 y bla, 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 yo no sé qué, ¿verdad? Ya están ahorita mismo en pataleo de ahogado y le van a traer versículos torcidos. Y Ronnie, entonces ¿qué pasó con 1 Corintios 13:1? Vamos para allá. ¿Qué dice 1 Corintios 13:1? Porque vea que eso también es doctrina de la iglesia, ¿verdad? Que hay que hablar en lenguas angelicales y yo no sé qué. Sí, pero ¿cuándo? Y si usted va a hablar entonces en lenguas angelicales, como usted supuestamente dice que habla, entonces yo lo voy a remitir a 1 Corintios 14. Veo que escritura con escritura me da el mensaje. Usted no me puede hacer doctrina de un solo texto, ¿ya? Porque ahí está incompleto. Usted me tiene que interpretar qué es lo que está diciendo. Y normalmente, cuando usted le pregunta a ellos, oiga, usted me puede decir lo que acaba de decir, porque yo no entendí. Y 1 Corintios 14, yo tengo que entender lo que usted está diciendo. Ni ellos mismos saben lo que están hablando. Están enredados en su propia... Eso es un espíritu de error que tienen ahí hablando, ¿ya? Torciéndole su lengua. 1 Corintios 13, versículo 1. Ya está, aquí está en el pataleo de ahogado. Aquí está Pablo hablando. Si yo hablase en lenguas de hombres y de ángeles, y no tuviese caridad, soy hecho como un como un latón que resuena, o címbalo que retiñe. Siga leyendo el contexto. Ok, pero entonces, ¿qué dice 1 Corintios 14, pues? ¿Vio? Ok. Otro versículo que le van a traer torcido para darle... Y ese es el único, ya aquí están, ya tienen el agua aquí. Ya no saben qué inventar, es el único versículo que tienen aquí para torcer. 1 Corintios 12, dice la escritura. 12:10. En los dones espirituales, ¿cierto? A otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas. Sí, pero ¿qué lenguas? Lenguas que yo pueda, que alguien de alguna nación, o ya de alguna nación o de algún país pueda entender. No estas cosas que yo no sé qué, yo no entiendo. Si usted por lo menos va a hablar en lengua, hábleme en otra lengua, hábleme inglés, pues, que yo pueda entender. Hábleme inglés que yo pueda entender. Ok. Entonces veo cómo es posible, que nos dejamos engañar. Entonces, estas personas que están con el cha la y el bla 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 y yabadabadú y yo no sé qué están diciendo, la escritura entonces los está desnudando de lo que está operando en ellos no es el Espíritu Santo, sino que es un espíritu de error. ¿Ok? Porque no va acorde a lo que está escrito. Aparte de que si van a hablar en una lengua, tiene que ser una lengua que yo pueda entender. Por ejemplo, si este milagro estuviera ocurriendo hoy en día, ¿verdad? Viene una persona que es de Japón, pero yo tengo un amigo que habla español y japonés, y yo le quiero exponer a esa persona que yo sé que solamente habla japonés nada más, a través de mi intérprete, a que me le interprete lo que yo le estoy diciendo en español a japonés del evangelio. Y si la persona que es japonés cree, ¿verdad? Me va a hablar a mí al momento, eso es al segundo, así como que pasó con Cornelio, al segundo me va a hablar en español. Ya, y si yo noto que empieza y me viene con un léxico que él nunca, con un léxico así muy tico, que yo sé que en su vida ha escuchado ese léxico, y me empieza a decir, ¿qué, mi negro? Ya creí, soy salvo, tuanis, pura vida. Yo una vez voy a quedar, pues, de verdad que sí. Ahí entonces es cuando se nota que es el milagro de hablar en lenguas.
Cuando apenas me dice eso, yo, tiene el Espíritu Santo. Tiene el Espíritu Santo. Porque ya, esa es una señal. 1 Corintios 14 así lo dice. Ok. Pero hoy en día ya no, eso no pasa. Así como las sanidades, cuando usted se estudia, por lo menos usted se va al tiempo aquí del Señor Jesús. Cuando Él hacía una sanidad, ¿qué pasaba? Al momento, al segundo que Él decía, recoge tu lecho y anda, esa persona se levantaba y andaba, al segundo quedaba sana. Pero no que eso que yo vengo y te toco, ¿verdad? Y como a los 3 meses usted viene y se cura. Eso no es así. Eso tiene que ser al instante, la sanidad es así al instante. Y eso no pasa ya porque por lo menos vea que si usted viene aquí al libro de Hechos, ¿verdad? Al libro de Hechos, Pablo ponía las manos y ponía mucho las manos, ¿verdad? Pero vea que Pablo, Timoteo estaba enfermo del estómago y ya no lo sanó. Ya no lo sanó. Le dijo que tomara un poco de vino por sus malestares estomacales. Ya. Entonces así es hablar en lenguas. Ok. Voy a volver a hablar, voy a dar otro ejemplo ahora de hablar en lenguas. Los italianos dicen mucho bambino, que quiere decir niño. A mí me gusta, me decían también bambino, bambino. Ya, los alemanes, Volkswagen. No sé cómo decir, no hablo nada en hebreo, ni en griego. Ok. Pero bueno, ahí usted ve que los franceses dicen oui, oui, bonjour, monsieur. Ya, eso es hablar en lenguas. Una lengua desconocida para mí. Para mí, ¿ok? Bueno, entonces espero haberlo explicado bien, ¿verdad? Siempre trato de explicarlo bien. Y si alguien está en esa doctrina, vea que le estoy enseñando la verdad a la luz de la escritura. Esa es la verdad. Entonces, si usted sabe que está en un lugar donde tiene un espíritu de error, ¿qué usted tiene que hacer? Pues, tiene que tomar la decisión. O se queda ahí recibiendo el error, o sale de ahí corriendo. Siempre lo digo, si usted siente un lugar donde hay un espíritu de error, huya con todas las fuerzas que usted tiene. Huya de ahí. Ahí hay un espíritu malo. ¿Ok? Bueno, entonces espero que esto sea edificación para los santos y a los que aún no han venido a la verdad. El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, específicamente del 3 al 4. Cristo murió por nuestros pecados, todos, pasados, presentes y futuros, según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y muchos quieren obviar la sangre, pero la sangre es muy importante porque a través de la sangre recibimos expiación de nuestros pecados, perdón de nuestros pecados, todos, ¿verdad? Cristo lava nuestra alma con su sangre. Apocalipsis o Revelación 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos, que nos amó, y el primogénito, ¿verdad? Y el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. The blood. Tienes que confiar en la sangre, fe en la sangre. Tienes que tener fe en la sangre. Porque así le dice Romanos 3. Voy a leerlo aquí. Romanos. Poner fe en el Evangelio es poner fe en la sangre, pero tienes que entender para qué es la sangre. La sangre es para lavar tu alma. Dios no puede morar en un lugar donde esté sucio, lleno de pecado, y por eso es que Él hace una circuncisión adentro. Eso es una obra que no ocurría en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ahora sí ocurre. Todavía, ¿ya? Hace una circuncisión, separa el cuerpo del alma. Cristo lava tu alma con su sangre, y ahora sí, por medio de su sangre nos perdona todos nuestros pecados, y ahora sí, Él puede depositar su Espíritu Santo en un lugar limpio. En un lugar limpio. Romanos, y por eso es que ponemos fe en la sangre. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Voy a leer del versículo 20 al 27. Me gusta leerlo todo.
Por tanto, por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, siendo testificada por la ley y por los profetas. La justicia, digo, de Dios por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia, en este tiempo, ¿ya? En este tiempo, no acá atrás, aquí, okay. En este tiempo, para que Él sea justo y justificador de que cree en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Fe en el Evangelio, fe en su sangre, fe en Jesucristo. Esa es la obra completa. Aquí. Saludos. Que Dios te bendiga.